Su asiento un momento, hermanos, vamos a meditar en la palabra. Vamos a Mateo capítulo 9, verso 27 al 31. Damos gracias a Dios por este día, estar reunidos, poder vernos, estar en comunión. 9, 27 al 31. Bueno, si se acuerdan que la semana pasada hablamos del 18 al 26, ¿verdad? Entonces, no se acuerda. La hermana Mary no se acuerda. Ok. No vino. Le va a poner falta. No podía saber porque no vino, si es cierto. Qué bueno que está aquí ya la hermana Mary. Dice la palabra del Señor: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Hay una idea a veces que tenemos de Jesús acerca de lo que hace, o de lo que Dios a veces permite que ocurra o hace, que no nos deja entender la misericordia de Dios, o pensamos que solamente Dios tiene cuidado de algunos, ¿no? A veces cuando ocurre un accidente, alguna situación adversa, cuando alguien tiene una enfermedad, o cuando alguien tiene algún problema, lo que inmediatamente pensamos es de qué manera Dios lo está tratando o está probando, ¿verdad? Yo creo que siempre tratamos de darle explicaciones a todas las cosas, y algunas de ellas no las tenemos, y muchas de ellas Dios no nos las va a dar. Tenemos que estar conscientes de ello. Por ejemplo, si por ejemplo no vemos o no entendemos que una persona está pasando tribulación a causa de un pecado, dicen: bueno, es una prueba, ¿verdad? Si no es por causa del pecado, es una prueba. Y yo me pregunto, por ejemplo, si los niños de África que están pasando por hambre, ¿Dios los estará perfeccionando? ¿O qué estará haciendo Dios? Si no es por causa del pecado, Dios estará tratando de que, bueno, que sufra tantito para que me conozca. A veces tenemos esa idea. Si no es una cosa, es otra. Y tenemos que a veces comprender que no tenemos las explicaciones para todas las cosas que ocurren. Esa es una realidad. Se los he dicho en otro momento. Se ha acercado gente conmigo cuando pasa alguna tragedia y me preguntan: ¿por qué, pastor? Y les he dicho: no sé. O sea, yo creo que cuando estamos en el camino del Señor, eso nos permite entender que a pesar de todo lo que ocurra, Dios nos ama. Y aún el que no está en el camino del Señor, todo lo que ocurra no significa que Dios no lo ame. Porque el amor es algo inmerecido. ¿Quién merece ser amado? Por Dios. El amor es algo incondicional. Nadie, ni el que está dentro del camino merece ser amado, ni el que está fuera del camino del Señor merece ser amado. El amor es incondicional. Y entonces cuando estamos dentro del Evangelio, tenemos la posibilidad de ir a la palabra, de estudiarla, de meditarla,
de crecer en el conocimiento de Dios. Y cuando hablamos de crecer en el conocimiento de Dios es entender que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Pero el que está fuera del camino a veces no entiende eso, no lo puede comprender y le da motivos y razones a las cosas que ocurren más allá de su entendimiento, más allá de lo físico, de lo material, a lo espiritual. Hoy, el día de ayer, antier, andaba comprando algunas cosas. Si se fijan, ya están funcionando los aires lavados. Andábamos comprando algún material y cuando andaba buscando precios, porque a veces ahorita que está la temporada de los aires lavados, pues hay algunas ferreteras que elevan los precios demasiado. Y mientras andaba buscando precios, llegué a un negocito donde no tiene nada que ver con la ferretería, pero llegué a ver algunos productos, me tocó de pasada y llegué a ver un negocio donde venden cosas electrónicas como audífonos y situaciones así, ¿no? Y cuando llegué, ya esa señora la he visto y a veces platico con ella. Y empecé a platicar con ella y salió el tema de que ella se había enfermado en algún momento. En algún momento dice, yo me enfermé, empecé a adelgazar demasiado, no tenía hambre, no tenía apetito. Dice, yo digo que me estaban haciendo un mal, dice. Me estaban haciendo brujería. Dice, fui con 2, 3 personas y me dijeron que me estaban haciendo el mal y que yo estaba, dice, nunca había escuchado ese término, dice, que yo estaba aplazado. ¿Usted había escuchado ese término? ¿No? O sea, que ella tenía una sentencia de muerte, que en tanto tiempo se iba a morir. Y entonces, siguiendo platicando con ella, yo le escuchaba, dice, a lo mejor usted cree o no cree en eso. No, sigue escuchando y meditando. Y me empieza a decir que va con otra persona a la cual le cobra menos de lo que le habían cobrado otras personas, que los médicos ya le habían visto, no le habían encontrado razón clínica en los análisis que le habían hecho, los estudios que le habían hecho. Y entonces va con otra persona a la cual le dice, bueno, te voy a cobrar 1,500 pesos. Dice, pero esos 1,500 pesos tú tienes que juntarlos entre tus amigos. No, yo puedo pagarlo, no importa, tú tienes que juntarlo entre tus amigos. Fíjese. Y cuando tú juntes el dinero, aunque tú puedas pagarlo, la cuestión es que tiene que juntarlos entre varias gente que conoces y entonces vas a traer el dinero, me lo vas a dar y luego entonces ya te voy a decir qué tienes que hacer después. Y entonces hace eso la persona, va y la busca y dice, voy y la busco, no la encuentro y cuando regreso a la casa se me pierde el dinero. Y luego me llama por teléfono, oye, no llegaste, es que salí. Sí, pues es que sí fue a verla, pero pues ahorita no pude verla, pero, y dije, apenas dije pero, dijo, ya sé, se te perdió el dinero. Bueno, cuando le dice eso, dice, como quiera, no importa, ven, y ya fue, y según la vio, no me cuenta que le hizo nada, nada más le dijo, te vas a ir un mes de vacaciones. ¿Te vas a ir un mes de vacaciones? Hay que ir, dice Ruth. ¿Quién es la señora? Dice, ¿te vas a ir un mes de vacaciones? Dice, muy buen consejo, dice el hermano. Pues no sé qué los detiene a ustedes. Te vas a ir un mes de vacaciones y ya te vas a mejorar. Dice, y mire, al mes empecé a subir de peso. Dije, bueno, pero antes usted, ya yo analizando todas las cosas, antes usted tuvo algún tipo de problema familiar. Dice, bueno, sí, es que me divorcié. Y antes de que me divorciara, yo tuve un problema muy fuerte con mi esposo, el cual casi me mata, y no, un problemón bárbaro. Dije, mire, no sé mucho, pero lo que he sabido es que en algunos casos hay enfermedades de tipo psicosomáticas, le dicen. O sea, de acá, ¿verdad? Y cuando alguien vive un shock muy fuerte, pasan a veces trastornos que lo hacen decaer a la persona y cae en depresión. A eso se le llama depresión.
Le digo, porque me llama la atención que no le hizo nada y que bueno, si tan poderosa, ¿verdad?, era la curandera, pues, y con esto y se acabó. No, dice que la mandó de vacaciones, dijo que reuniera entre varias gente dinero. Y me acuerdo cuando dice la palabra en Job, el libro de Job, usted ha leído el Job, que después de que el Señor se le manifiesta a Job en el torbellino, dice que Job regresa a su familia y su familia lo consuela y todos le dieron una moneda de oro. ¿Se acuerdan? O sea, la restauración de Job no fue inmediata, o sea, fue como un proceso también. Le dio una moneda de oro, dice, y puede haber muchas implicaciones culturales ahí, pero algo que me llama la atención es que a veces el acogimiento produce bienestar. El sentimiento de estar en comunidad, en la colectividad, porque el ser humano es un ser social por naturaleza, hermanos. Es un ser social. Entonces eso produce bienestar, sentimiento de bienestar. El descanso, el desestrés produce sentimiento de bienestar. Dije, y no es que necesariamente no crea, sino que hay otras explicaciones que a veces usted y yo a veces no entendemos. La gente, así hay mucha gente que le da el sentido espiritual de brujería, de hechicería, cosas que no necesariamente a veces son y que tiene otro tipo de explicaciones. La gente sí practica la hechicería, pero lo que le hace diferente entre una persona cristiana y usted y yo que somos cristianos es que creemos que solamente Dios tiene poder. El diablo no tiene poder. El diablo no puede sanar a nadie, hermanos. Las imágenes no sanan a nadie, tampoco. Porque a veces dicen, bueno, hay gente que me ha preguntado, bueno, es que tal persona se encomendó a tal santito y se le resolvió el problema. Dice, bueno, puede haber 1001 explicaciones de una sanidad o una mejoría física y no tiene que ser el ídolo. E incluso puede ser Dios incluso sanando en su misericordia, hermanos. Porque yo creo que Dios, la misericordia de Dios va más allá incluso de las malas ideas que tenga la gente. ¿O usted cree que Dios dice, bueno, a ver, una persona que se acerca a él orando y dice, bueno, Señor, yo te pido, por favor, y te pido, y Dios le va a decir, bueno, no, porque nomás me estás pide y no te voy a dar nada? Dios en su misericordia a veces, bueno, sí, a lo mejor no es tan teológica y correcta tu oración, pero mi amor sobrepasa la ortodoxia a veces, y Él obra en sanidad. Y no porque necesariamente haya repetido la persona una oración correcta o porque haya una oración mágica con palabras mágicas que produzcan o que hagan, que alteren la voluntad de Dios, que tuerzan el brazo de Dios, sino porque Dios es amor. Entonces, los judíos también tenían ideas un tanto extrañas de las enfermedades, y por eso recordemos cuando leyes ese encontrado Jesús con un ciego, y esto que les acabo de decir nos remite a la idea de cuál era la conmovisión que tenían los judíos acerca de la ceguera. Los judíos tenían una idea acerca de la ceguera como una maldición, que era llevada de padre a hijo o de generación en generación. Si usted se da cuenta, por ejemplo, ya les he mencionado que los primeros 5 libros de la Biblia, que se llaman el Pentateuco, nunca usted va a encontrar explícitamente la idea de la resurrección o explícitamente la idea de una dimensión espiritual. Siempre la dimensión material. Por eso las promesas están limitadas a la dimensión material. Lea usted el Deuteronomio, cuando hace el Señor el pacto con Israel y les dice aquí la bendición y la maldición. La bendición es de que si tú cumples con todas las leyes, ¿qué es lo que le prometía a Dios? ¿Un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Qué es lo que le prometía a Dios? La tierra prometida.
el bienestar físico, el bienestar material. Por eso los saduceos, que es uno de los grupos con los cuales se enfrenta el Señor Jesucristo, dice que ellos no creían que había espíritu, por lo tanto no creían que había resurrección de entre los muertos. Y los saduceos solamente tomaban como inspirados o como parte de su canon los 5 primeros libros de la Biblia, que es lo que nosotros conocemos como la ley o el Pentateuco. Y hay un mandamiento en el cual se llama el mandamiento con promesa. ¿Cuál es el mandamiento con promesa? El primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? ¿En qué? Sobre la tierra. ¿Y dónde está ese mandamiento? En la ley. O sea, es correcto, es un principio moral, un principio ético y un principio de Dios de honrar a los padres. Honrar a los padres es un principio que trasciende lo material. Pero si honramos a los padres solamente esperando la bendición material, ¿es correcto? Pero recordemos lo que les decía la semana pasada. O sea, la Biblia fue escrita en distintas etapas de la historia. Y por lo tanto, la revelación de Dios no era totalmente perfecta desde un principio, en el sentido de que la gente no puede entender todas las cosas. Fue de manera progresiva hasta llegar al punto final, que es Jesús. Por eso también recuerden que un joven rico se acerca a Jesús y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él dice: cumple los mandamientos. Él lo estaba viendo en términos materiales, porque dice que era un joven rico. Los judíos tenían la idea de que el que tenía riqueza material era un hombre que Dios lo había bendecido, que Dios estaba con él, que su riqueza era una señal de que verdaderamente había cumplido la ley de Dios. Y por eso él orgullosamente dice: todos los he cumplido desde mi niñez. Y entonces Jesús le dice: bueno, te falta uno. Anda, ve, vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y sígueme. O sea, le está dando un camino que trasciende lo material, que es el amor. Porque dar todo el dinero a los pobres implica entrega. Y luego dice que el joven rico se fue triste porque sus riquezas eran muchas. Entonces, cuando los judíos veían riqueza, para ellos era una señal inequívoca de la bendición de Dios, de que esa persona había cumplido la ley de Dios. Cuando los judíos veían pobreza, miseria, enfermedad, era una señal inequívoca de que Dios lo había abandonado. Por eso insisto, cuando hace el pacto de Dios con el pueblo de Israel, que son, le llaman ese tipo de pactos de vasallaje, es decir, cuando un rey les decía a sus súbditos: si ustedes cumplen con esto, esto, esto y esto, yo les doy esto. Lo que hacen los políticos hoy. Lo mismo que hacen los políticos hoy, ¿no? Viene y dice: les prometo y les prometo y les prometo, y llega el momento y cuando ya están en el poder, uno va y les pide, ¿qué hacen? No, se acabaron las promesas. La cosa es de que para los judíos el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre tenía implicaciones de la vida material. Para ellos alcanzaba a ver la vida material, nada más. Por eso algunos hasta incluso de una manera astuta decían: lo que yo pueda darle de ayuda a mis padres es como si fuera ofrenda a Jehová, es como si fuera ofrenda al Señor. Entonces había una actitud mezquina, seguía habiendo entre los judíos una actitud mezquina. No habían entendido el sentido de los mandamientos. Los mandamientos no estaban hechos propiamente, y lo entendemos ya después en el libro de los Hebreos,
para que a través de ellos, cumpliéndolos, tengamos bendición en esta vida, sino para que a través de ellos podamos ser disciplinados y aprendamos a amar al prójimo. Y que la actitud verdaderamente cuenta. Y entonces Jesús se revela al ser el Hijo de Dios y haciendo lo que hace, como sanar a la mujer con el flujo de sangre, no rechazarla, sino decirle: hija, ten paz, ve en paz. Porque ella estaba temerosa después de que fue sana y es descubierta de la sanidad efectuada. El Señor dice: ten paz. ¿Recuerdan? Dice el verso 22, en el caso de Mateo dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y entonces ahora llegan dos hombres ciegos, dice el versículo número 27, pasando Jesús de ahí le siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Entonces ellos, aunque eran ciegos, y esto es muy importante, porque aunque no conocían físicamente a través de su vista a Jesús, comprendían quién era Jesús. Como la mujer al tocar el borde del manto, que es una implicación mesiánica, comprendió que él era el Mesías y dio testimonio de que él era el Mesías. Ahora dos ciegos que eran rechazados y vivían como pordioseros, que vivían como mendigos, reconocían la persona de Jesús como el Mesías y por eso gritan: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y entonces Jesús, al verlo, nos llama la atención que ahora nuevamente estos son llevados a la casa de Jesús. Dice el verso 28, y llegado a la casa, tengamos cuidado cuando leamos la escritura, porque muchas veces nos pasamos situaciones importantes. Mateo nos da a entender que Jesús muy probablemente tenía casa. En algún momento de su ministerio tenía casa. No era un hippie. Muchas veces la gente se imagina a Jesús como un hippie, ¿no? Y los hippies dicen: pues Jesús era hippie. Los hippies y los pandrosos dicen: pues Jesús era hippie pandroso, así es que pues yo soy como Jesús. No, Jesús era responsable. Era tan responsable, hermanos, que pagaba impuestos. ¿Recuerdan? Que un momento les fueron a pedir el impuesto y él le dice a Pedro: ve al mar, tira el anzuelo y vas a encontrarnos unos peces y vas a sacar lo tuyo y lo mío. Y paga el impuesto. Era responsable Jesús. En algún momento de su ministerio muy probablemente Jesús tenía casa, y entonces son llevados los dos ciegos. Recordemos que el término dos muchas de las veces en el Antiguo Testamento y en la Biblia tiene que ver con testigos. Por eso en Apocalipsis, cuando dice que habrá dos testigos, muchos dicen: Elías, ¿y quién? Moisés. O sea que en los tiempos futuros va a haber Elías y Moisés, van a otra vez a venir y van a hacer milagros. No, habla del testimonio. Habla del testimonio. ¿Y a quién le toca ser testigos? A Elías y a Moisés. ¿A quién le toca ser testigos? A nosotros. Es un símbolo de la iglesia. Cuando vemos en Apocalipsis los dos testigos, es un símbolo de la iglesia. Cuando vemos en el Apocalipsis que los dan por muertos, pues bueno, a veces tiene que ver con la persecución. Recuerde que esos testigos son perseguidos. La iglesia, a través de la historia, ha sufrido persecución. Y la iglesia va a seguir sufriendo persecución. A lo mejor no tarda en venir la persecución, hermanos. Dice: ay, pastor, no diga eso, que nunca acontezca. Pues a veces es necesaria. A veces la persecución es necesaria porque revela. Dice que el fuego de la prueba purifica el oro, ¿no? Hace que la escoria sea retirada. Es acrisolado. El cristiano es acrisolado a veces a través de la prueba. ¿Y qué prueba? Pues la persecución. ¿Qué es la persecución? Cuando una persona, por sus convicciones y por su fe, es perseguida. Si usted y yo a veces
por creer o por vivir nuestra vida cristiana, no somos perseguidos de alguna manera en nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ver al prójimo, nuestra manera de ver la ética, los principios, los valores morales, no somos catalogados a veces como raro, algo está mal. Algo está mal. Si usted donde trabaja, donde vive, donde se relaciona, la gente no lo ve, no te lo tomes tan en serio. No te lo tomes tan a pecho. Algo está mal. Entre nuestras amistades la gente tiene que notar algo distinto. Y no hablo de la vestimenta necesariamente, y no hablo de andar siempre con una cara de santo todo el momento, sino nuestra actitud y nuestras acciones. No podemos ver ni la economía, ni la vida social, ni la vida, ni el trato, al prójimo, ni el trato ecológico, al medio ambiente, a los animales, de la misma manera en que la ve el mundo. Porque somos hijos de Dios. El cristiano debe proteger a los animales, claro está. Pero el cristiano también debe proteger a los seres humanos, claro está. Y entonces, por eso a veces van a decir, eres un rarito, eres raro. A mí me dicen mis amigos de la prepa, a veces me hacen preguntas para después decir, ¿cuál te fumaste? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué crees así? Porque cuando vemos la vida de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña y a los principios de Dios, no vamos a encajar con el mundo, hermanos. Eso es testimonio a veces. Es amor también por el otro. Y entonces cuando Jesús ve a estos dos ciegos, los lleva a la casa, dice, y yo creo que Jesús también, así como lo criticaron por comer, beber y tener comunión con los pecadores, con los publicanos, no vieron con buenos ojos que Jesús llevara a dos ciegos a su casa. Y estando ahí, dice Jesús que les hizo la pregunta, ¿creen que puedo hacer esto? ¿Creen que puedo sanarlos? ¿O solamente en público lo hacen? Pienso, solamente en público hacen esto para ver realmente algo. Aquí en la intimidad de una conversación personal y privada, ¿verdaderamente creen que puedo hacer esto? ¿Verdaderamente creen que soy el Mesías? A veces es sencillo, o a veces algunos pueden testificar de Cristo en público cuando andan en bola, cuando se hacen marchas, cuando se hacen tantas cosas. Decían por ahí, digan lo que quieran, pero yo estoy a favor del alboroto. ¿Cierto? A veces lo que mueve a las personas es el alboroto, donde haya bola, ¿no? Y lo vemos incluso cuando vamos caminando en algún pueblo mágico, X lugar o una ciudad y vemos un montón de gente. ¿Qué hacemos? No decimos, no, pues quién sabe qué estarán haciendo. ¿Qué hacemos? Ahí vamos. Porque el alboroto, jala, a ver, ¿qué estarán regalando? ¿No? Hasta decimos jugando, ¿qué estarán regalando? Yo no sé si inicialmente estos dos ciegos fueron invitados a declarar que Jesús era el hijo de David por lo que habían visto otros y le habían dicho a ellos, por lo que habían entendido que había hecho Jesucristo y por lo que la multitud estaba haciendo, y por lo tanto estos son llevados a la casa y Jesús personalmente les dice, ¿verdaderamente creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Y estos dos ciegos ahí en la intimidad de una vida con el Señor, de una comunión con Jesús, porque están en la casa con Jesús, dicen, sí creemos.
El testimonio no solamente debe ser entendido como nuestra capacidad de decirle al mundo quién es Cristo, sino también en la intimidad reconocer a Jesús como nuestro Señor. Porque decir hijo de David es reconocerle como el rey de los judíos. Y la realidad de las cosas, hermanos, es que muchas veces estamos comprometidos con Jesús como el Salvador, pero no como el Señor. Tenemos problemas cuando se trata de reconocer el señorío de Cristo. No tenemos a veces problemas para reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Sí, Jesús vino a salvarnos, amén. Jesús sana, amén. Jesús libera, amén. Jesús es Señor, amén. Pero ¿qué significa que Jesús sea Señor? Que Él debe gobernar nuestra vida. El capítulo 2 de los Salmos es un salmo mesiánico que lo cita el apóstol Pedro en uno de sus discursos en el libro de los Hechos. Bueno, en el primer discurso del libro de los Hechos, el apóstol Pedro cita este salmo, que es un salmo mesiánico, haciendo referencia a cuando Jesús lo crucifican, la muerte no lo contuvo. Y dice en el versículo número 1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué significa eso? Hermanos, hoy el mundo ofrece no libertad. Hoy las ideologías, los pensamientos, las filosofías, la manera de pensar del mundo no ofrece libertad, ofrece libertinaje. Porque dice: no quiero nada con la cosmovisión judeocristiana, con la cultura judeocristiana. Es machista, heteropatriarcal, homófoba y tantas cosas, ¿no? Rompamos sus ligaduras. Y cuando entendemos que a veces como cristianos empezamos a aceptar algunas ideologías no cristianas, no bíblicas, lo que estamos haciendo es decirle al Señor: déjame vivir mi vida. Déjame vivir mi vida. Y no solamente en términos de lo escandaloso, porque a veces nos imaginamos lo escandaloso como las ideologías de género y la tercera ola del feminismo y tantas cosas que a veces se presentan hoy, sino a veces incluso cuando como cristianos estamos tomando actitudes en las cuales no reconocemos a Jesús como nuestro Señor y no rendimos nuestra vida a Él. Y cuando estos dos ciegos son llevados a Jesús, le dice: bueno, ustedes pueden conocerme como el sanador, pero verdaderamente creen que yo soy el hijo de David, el rey. Porque decir hijo de David es una referencia a un rey, a un gobernador, a alguien que ejerce su voluntad sobre otro. La gran diferencia entre el reinado del Señor Jesús sobre nosotros y la de los gobernantes es que Jesús no impone su autoridad, no impone su voluntad. ¿Cómo se llaman lo que usted y yo damos cada año como el predial? ¿Cómo se llaman? La misma palabra lo dice, ¿no? ¿Son voluntarios? Son impuestos. Es un tipo, dicen los libertarios, es un tipo de cuando te hablan para extorsionarte, no es un tipo de extorsión. Los libertarios dicen así, es un tipo de extorsión. Y vaya que no es voluntaria, porque si tú no das tus impuestos, ¿qué pasa? Pues pierdes tu propiedad y hasta vas a dar a la cárcel, ¿no? La gran diferencia entre los reyes de este mundo, y por eso Jesús cuando
lava los pies de los discípulos. Dice, los señores, los reyes de este mundo se enseñorean de sus súbditos. Dice, pero entre ustedes no debe ser así. E incluso Jesús no se enseñoreó de sus discípulos, porque tomó el hebrillo, tomó la toalla y lavó los pies de los discípulos. Dice, y ejemplo les he dado. ¿Por qué hace eso Jesús? Porque quiere dar a entender que su reino, así como cuando entra en Jerusalén, no entra en un caballo rocinante así, poderoso y con un gran ejército. ¿Cómo entra? En un pollino. Y con una comitiva, ¿verdad?, de un ciego recién sanado, y de sus 12, y de un montón de gente peregrina de provincia, gritando, Hosana al rey que viene. Así es como viene Jesús a dar su señorío, a poner su señorío, no de una manera impositiva, sino requiere que usted y yo aceptemos. Y cada día, por eso dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, lo dice Lucas, tome su cruz. ¿Cada cuándo? Lucas dice cada día. Médico al fin. Ya se los he dicho, ¿no? Como una receta médica, ¿no? ¿Qué te dice el médico? Vas a tomar, te traes un problema en la garganta, tómate esa cucharadita cada 8 horas, durante 3 días, y tómate estos pastillas desinflamantes cada 12 horas, durante 5 días, y con eso. Jesús, en las palabras de Lucas, dice, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. El señorío de Cristo no es de que, bueno, yo ahorita acepto al Señor, a Jesús como mi Salvador y mi Señor, y a partir de entonces ya no, Él gobierna, ya gobierna. No, cada día. Cada día tenemos que tomar la decisión de entregarnos a Él. Y no significa que cada día reciba usted a Cristo, no. Sino significa que cada día usted se rinde a Cristo. Rendirse a Cristo es una acción y una actitud diaria. Y a veces no solamente diaria, hermanos, de instantes, de momentos. A Jesús, en el caso de la tentación, que lo menciona Mateo como 3 tentaciones, Lucas también lo menciona como 3 tentaciones, 3 veces tuvo que someter su voluntad a la del Padre, ¿no? Cuando Satanás le presentó la tentación, 3 veces tuvo que decirle no. Y a veces el diablo, a veces las tentaciones se nos presentan varias ocasiones en el día, hermanos. ¿Y qué hay que hacer? Someternos a Dios. Por eso la palabra y los apóstoles dicen, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasará? Y oré de ustedes. Pero no se puede no someterse a Dios y tampoco someterse al diablo. Si tú no te sometes a Dios, ya te sometiste al diablo. Este es el mensaje que nos está dando el Señor, el mensaje que nos está dando Mateo con la sanidad de los 2 ciegos que clamaron hijo de David, que están reconociendo el señorío de Cristo, que son llevados a la casa, que Jesús les pregunta en la intimidad, ¿verdaderamente creen esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Verdaderamente crees que yo soy el hijo de David? Y ellos dicen, sí creo. No solamente públicamente lo declaramos, sino en la intimidad también lo declaramos. Tú eres el hijo de David. Y entonces en ese momento dice la palabra en el versículo 29 que Jesús tocó los ojos y les dijo, conforme a vuestra fe les sea hecho. ¿Y qué pasó, hermanos? Mire, yo creo que a veces pensamos que basta con recibir la buena voluntad de Dios, la sanidad, la salvación, y ya olvídate, ya eres salvo. Dice el verso 30, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero hablemos que los 2 son ¿qué? ¿De qué es el símbolo 2? Testigos. ¿Qué hicieron ellos? Verso 31. Pero salidos ellos, ¿qué hicieron? Divulgaron. Ahora entendemos todavía más y reafirma
el hecho de que fueron dos. El número 2, siempre que usted vea el número 2, la mayor parte de las veces que usted vea el número 2 en la Biblia, testimonio. Por eso dice, por boca de 2 o 3 testigos. ¿No? Testimonio. Ellos dos dieron testimonio públicamente, hijo de David. Ellos dos dieron testimonio privadamente, si creemos. Y ellos dos, después de que creyeron y recibieron la sanidad, dijeron también nuevamente públicamente, Él es el hijo de David. Testimonio. ¿A quién cree que se refiere a estos dos ciegos? ¿En quién tiene su cumplimiento y su enfoque, su conclusión, su cumplimiento más elevado, esos dos ciegos como testigos? En usted y yo, nosotros. Porque Jesús les dijo a los discípulos, yo me voy al Padre, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, porque ellos decían, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Ellos seguían viendo el asunto como algo político. Y ellos seguían viendo a Israel como si fuera cabeza de las naciones. No entendían aún que no había preferencias delante del Señor. Por eso Jesús dijo, no les toca a ustedes, no pueden entender eso. Pero una cosa tienen que entender: quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido el poder de lo alto. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y poder para qué? Para saltar, para gritar, para decir gloria a Dios, aleluya, para tener un culto bien avivado, donde todos nos movamos y brinquemos y digamos gloria a Dios y aunque es un don del Espíritu Santo, pero para solamente hablar en lenguas, para ser testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, me seréis testigos. ¿Cuál es la festividad que se acerca después de la Pascua? Pentecostés. Que tenía su cumplimiento pleno en la venida del Espíritu Santo. Para ellos era una festividad importante, para los judíos una festividad importante, pero tenía su cumplimiento pleno, y tuvo su cumplimiento pleno en la persona de Jesús resucitada, ascendida al cielo, glorificada con el Padre, y a los discípulos recibiendo el don del Espíritu Santo para ser testigos. Hermanos, cuando una persona se entrega al Señor cada día, rinde su vida cada día al Señor, es capacitada por el Espíritu Santo para ser testigo. ¿Quiere usted ser testigo? ¿Quiere usted a donde vaya? Le decía yo a la persona con la que hablaba ese viernes, 2 semanas antes fui a recaudación a sacar mi licencia de conducir. Y cuando salí, sentí así como que el impulso de ir a comerme unas gorditas ahí. No está la hermana Cookie, si no me regaña. Compré unas gorditas ahí, porque yo veía a la señora, dije, le voy a hablar de Cristo a esa señora. Y cuando me acerco veo que tiene una Biblia ahí en su negocio. Dije, no, aquí está la entrada, por aquí me voy. Y le empiezo a preguntar qué ha leído y ya qué esto y qué lo otro, y me empieza a contar también todas sus problemas, que tuvo un hijo que estuvo muy enfermo y que Dios lo sanó, pero ha dejado de ir a la iglesia. Le digo, pues le invito a la iglesia, vamos a la iglesia. Gracias. Ese día que estoy platicando con esta señora acá, va pasando la misma señora y me dice la señora del negocio de los aparatos electrónicos, dice, yo no sé por qué le cuento todas estas cosas, yo soy muy reservada. Le dije, mire, la señora que acaba de pasar por ahí me dijo lo mismo. Hoy le invito a que se acerque a Dios. Acérquese a Dios, busque a Dios, clame a Dios. Hermanos,
Dios nos está moviendo cada día, nos está invitando cada día a ser testigos. ¿Con quién? Con el que se ponga, pero con amor, como les decía el jueves o miércoles, no agarrando a bibliazos de arrepiéntete, idólatra. No. ¿A poco usted así entendió? Dice, con cuerdas de amor te atraje. A veces el Señor nos lleva al desierto. Nos lleva al desierto para enamorarnos. ¿Por qué se habla del desierto para enamorarnos? Bueno, y lo dicen los profetas, porque el pueblo de Israel fue llevado al desierto 40 años, recuerden, antes de entrar a la tierra prometida. Y ahí vieron prodigios, señales, y también ahí muchos se murieron y se quedaron. A veces el Señor nos lleva al desierto para enamorarnos, para que lo amemos a pesar de que veamos todo seco, y lo amemos a Él. Hay gente que está en desiertos, hermanos. Usted y yo debemos hacer esa voz que clama en el desierto. ¿Quién es esa voz que clama en el desierto? Era Juan el Bautista, era Elías. Es Elías que llegó con Acab y le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Por estar en la presencia del Señor era capaz de ir con el rey y decirle, va a pasar esto y va a pasar esto. Cuando usted y yo estamos en la presencia del Señor, cuando usted y yo nos entregamos al Señor, ni siquiera necesita usted pasar horas arrodillado, hermano, porque no se trata ni de la posición, aunque no está mal arrodillarse, si puede hacerlo, pero no se trata ni de la posición ni del tiempo, sino se trata de la actitud. ¿De qué le sirve a un cristiano estar 3-4 horas arrodillado aquí enfrente si cuando llega a casa es un rebelde? ¿Tiene verdaderamente una actitud humillada? ¿De qué le sirve al joven si se arrodilla aquí 2-3 horas y en casa es un rebelde? ¿De qué le sirve a la hermana estar arrodillada aquí 2-3 horas y con el esposo ser un rebelde? De nada, porque el problema es la actitud. La actitud. Queremos ser testigos. Yo quiero ser testigo. Yo quiero ser como estos dos ciegos que públicamente dijeron, hijo de David, que en la intimidad dijeron, sí lo eres. Y cuando también el Señor hizo la obra en ellos y recibieron la vista, anduvieron divulgando del Señor. Aunque el Señor dijo, no vayan a decir, eran testigos, hermano. 2 son testigos, testimonio, dieron testimonio. Seamos testigos. Oremos al Señor. Mi Señor, gracias te damos porque tú nos has redimido, nos has rescatado con tu mano poderosa, Dios. Gracias porque no nos has dejado, porque tu amor se ha manifestado de una manera tan bella. Se ha manifestado en nosotros, Señor, tu buena voluntad. Y tenemos que hablar de ello. Tenemos que decir, conviene que yo declare. Como Nabucodonosor, cuando él cayó, cuando él no reconoció, Señor, dice tu palabra, que su estado fue como el de una bestia, que comía el pasto, que comía la hierba del campo, Señor. Pero Padre, no queremos ser como Nabucodonosor, queremos dar testimonio. Padre, que en nuestro hogar podamos entregarnos día con día para con el vecino, con la persona con la cual estemos esperando en la fila, en cualquier lugar, en el hospital, en el supermercado, Señor, cuando estamos haciendo algún tipo de trámite, Padre, podamos dar testimonio y la gente pueda conocerte y la gente pueda decir también que tú eres el Rey. Queremos ser testigos tuyos. También en nuestra familia, en nuestra casa, porque tú eres digno de ser glorificado, porque así daremos gloria, porque dice tu palabra para que glorifiquen al Padre que está en los cielos.
Te alabamos y bendecimos, Señor. Gracias por la vida de nuestros hermanos que están también a la distancia. Amén. Bueno, vamos a terminar, hermanos. Nada más les voy a dar los avisos. Martes 8 de la noche, miércoles 8 de la noche y jueves 8 de la noche a través de Facebook. Y el próximo domingo a las 9 de la mañana, primeramente Dios, también nos vemos por aquí. Hubo cumpleaños esta semana. Marian cumplió años. ¿Cuántos, Marian? 24, ya está viejita, Marian. Sí está viejita ya. Dicen que no, así. Ya va para allá. Sí. Ahí se quedan en los 30. Gracias a Dios por la vida de Marian. Vamos a orar por ella. ¿Nadie más cumpleaños esta semana? Hermana Rebe, así la felicitamos por ahí. Cumpleaños hermana Rebe. Vamos a orar por ella, no la hemos visto. Ok, ¿quién más? Nada más. Creo que en las próximas semanas hay varios cumpleañeros, ¿no? También. Sí. Leslie, no me acuerdo quién más cumpleaños por ahí. Bueno, serían los avisos. Vamos a orar por los cumpleañeros. Vamos a orar por los diezmos y la ofrenda. Ya sabe, allá atrás está un botecito para depositar los diezmos y ofrendas. Vamos a salir, como ya les hemos dicho, primero los hermanos de atrás. Gracias a Dios, pues no hemos tenido problemas, no han venido a visitarnos, pero no falta que vengan a visitarnos de repente. Protección Civil. Ayer platicaba con Chachín y dice que en algunas partes ha visto que han ido a visitar, así es que pues, estemos preparados para ello. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta tarde, mañana, Señor, porque reconocemos tu buena voluntad para nuestros hermanos en la fe. Reconocemos tu amor en la vida de nuestra hermana Rebe, que le permitiste llegar a un año más de vida. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Padre, porque tú eres su refugio en medio de sus aflicciones, en medio de las tribulaciones que ha vivido en los últimos meses. Señor, tú has estado con ella. Te pedimos que le sigas fortaleciendo en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Padre, que seas con su esposo, su familia. Gracias te damos por su vida. También por la vida de nuestra hermana Marian, que también en pasados días le permitiste llegar un año más de vida. Sigue fortaleciendo su vida, su trabajo. Dale gracia, dale entendimiento y sé con su familia también, Señor. Ahora te rogamos que recibas estos diezmos y ofrendas, Señor, con agradecimiento a ti. Traemos con agradecimiento a ti. Te bendecimos porque tú has sido bueno en cada familia. Has sido verdaderamente bueno en nuestras finanzas. Y te rogamos que bendigas también, Señor, la vida de nuestra hermana que los administra. Gracias, Señor, te damos porque nos has permitido mantener el edificio, salir con los compromisos, Señor, y ha sido tu gracia, ha sido tu amor, ha sido también la buena voluntad de tus hijos, ha sido, Señor, ese compromiso que ellos tienen contigo, ese agradecimiento que ellos tienen a ti, lo que ha permitido que los tesoros de nuestra iglesia, Señor, continúen adelante, sigan, Señor, con el sustento para cada compromiso. Gracias te damos por ello. Nos despedimos de este lugar, Señor, nunca de tu presencia, porque tú vas con nosotros. Y también, Señor, te pedimos que seas en cada uno de nuestras familias y hogares en las actividades de la semana. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a nuestros hermanos que nos ven a la distancia. No pude ver quién nos estaba saludando, pero estaba nuestra hermana Juan y nuestra hermana Elvis. Dios les bendiga. Nos vemos.